La patología laringea en pediatría realmente, diríamos, uno se pregunta, pues, pero ¿cuándo le hacemos una endoscopía respiratoria a un chico, ¿no es cierto? Eh, y bueno, ahí es donde uno piensa para sacar un cuerpo extraño. Kilian en el 1898 saca su primer cuerpo extraño con una luz refleja en Alemania. Y posteriormente vinieron otros que hicieron desarrollar esta especialidad dentro de la otorrinolaringología para obstruir una vía aérea obstruida, ¿no es cierto? O sea, en general, si un chico está obstruido, hay que realizar una valoración de la vía aérea utilizando distintos elementos, pero sin duda hay que terminar examinándola perfectamente bien. Sobre todo en el manejo de la vía difícil, que si bien no es frecuente, cada día sobreviven más los chicos con malformaciones maxilofaciales, eh, llamémosle síndrome de Gordon, Hartricher-Collins, Pierre-Robin, y bueno, y se va sumando a esta lista una serie de síndromes, algunos incluso que no tienen un nombre. Posteriormente se le agrega en la década del 60 el estudio del parénquima pulmonar y ya son los neumonólogos los que hacen las endoscopías respiratorias, pero trabajando con equipos flexibles, ¿no es cierto? Eh, Cosa que yo decía que no se puede ser endoscopista manejando solo lo flexible y no manejando lo rígido. Pero después de mi experiencia en China, de ir 5 veces y ver que realmente los neumonólogos trabajan ahora son videoendoscopios, ya no tienen fibra óptica y realmente trabajan muy bien en conjunto con los otorrinos. Y la verdad que evidentemente me sacan cuerpos extraños, diríamos, dilatan una vía aérea estenosada, así que evidentemente la fibra óptica ha aumentado sus características. Para las soluciones, por ejemplo, de alguna transitoria, aunque sea, de las estenosis laringotraqueales adquiridas, estenosis laringias, que las estamos viendo cada vez con más frecuencia por el uso de tubos endotraqueales con balón, debido a que se está usando balón por debajo ya del año de vida. Siempre las sugerencias fueron que por debajo de los 3 años, si era posible, no se utilizaran tubos con balón, pero hoy como no toleran la fuga del respirador, que le permite hasta un 20% de fuga y después chilla, entonces en vez de poner un tubo sin balón más grande, ponen tubos con balón. Y el balón, la longitud del balón, diríamos, queda a veces apoyada en la laringe y en la tráquea o en la laringe directamente. Y como no tenemos sistemas de fijación estos nuevos tan buenos que anclan perfectamente al tubo endotraqueal en la parte posterior, en el occipucio, y en la boca no queda adherido al labio, sino que quedan bien trabados, algunos lugares lo tienen, otros no tienen, pero sinceramente eso soluciona el problema del trabajo del tubo en la vía aérea, o sea, con el balón está funcionando como un buje, encima con el balón inflado. Y por último, diríamos, lo que se agregó fue el manejo de la patología fetal. Pero en el medio de todo esto, hubo un gran desarrollo tecnológico que nos ha dado una mano terrible, porque no se olviden que yo comencé con instrumental rígido en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y me acuerdo que eran todos equipos con lamparita distal, una lamparita que era un fusible inglés, y que un empresario que era el que hacía acá los laringoscopios, nos iba una vez por mes iba y solucionaba todos nuestros problemas, ¿no? Hoy no, hoy ya tienen fibra óptica, tienen, diríamos, distintos elementos para tener una iluminación muy importante, tanto en los laringos como en los broncoscopios.
un poquito de historia. Sabemos que Kilian en 1860 a 1921 fue su expectativa, su tiempo de vida. En el 95 a 97, ahí fue cuando sacó su primer cuerpo extraño, un otorrino. Después vino Chevalier Jackson, quien desarrolló, se lo llama el padre de la broncoesofagología, otro otorrino americano, y Reduzco no solo trabajó en eso, sino trabajó en el tema de la traqueotomía, y porque se realizaban traqueotomías para la extracción de cuerpos extraños, pero él ya tenía Jackson luz distal, entonces se pudo extraer cuerpos extraños con equipos rígidos. Aparte colaboró con el accidente por ingesta de cáusticos, era, diríamos, uno de los grandes problemas que hemos tenido, yo diría que hasta hace 20 años atrás o menos, teníamos la ingesta de cáusticos, que era terrible, los chicos quemados por soda cáustica líquida, soda cáustica en escamas. Bueno, él desarrolló allá colaboró, puso mucho interés en este tópico para que se controlara un poquito mejor el tema de los cáusticos, que en los adultos era por intento de suicidio, pero en los chicos ha sido siempre en forma accidental, dejando una lesión grave en algunos casos para toda la vida, y en algunos casos con reemplazo esofágico. Y también fue el defensor Jackson, y eso está muy poco expresado en otros, en pocos tópicos alrededor de lo que es la simulación, ¿no es cierto? O sea, él consideraba de que tenemos que trabajar mucho en modelos, ¿no es cierto? Como los pilotos de avión, o sea, trabajar en simulador para que la broncoscopía o la laringoscopía o la endoscopía respiratoria sea un proceso como consecuencia de. Entonces uno puede ver cómo funciona un laringoscopio, cómo es la visión que tengo que tener, cuál es la posición de la cabeza, cuál es la posición del cuerpo, porque es como una danza, ¿no es cierto? Hacer una endoscopía, uno tiene que tener una ubicación, saber dónde va a estar mi instrumentadora, si va a estar a la derecha, la mesa a la derecha, para que yo pueda tener capacidad de maniobrar con mi brazo derecho y con el brazo izquierdo utilizar el laringoscopio o no, por ahí poner el broncoscopio y entonces acomodarme, pero siempre con una posición muy importante, que es mirando a ver si la vecina salió a limpiar la vereda, así como escondido atrás del marco de la puerta, y así se examina, pero la veo una instrumentadora que me dice, yo le digo aspiración o le pido la tal pinza y me da la fenestrada, pues le pido la fenestrada, la de rotación. Bueno, realmente para lograr eso, hoy por hoy hay modelos, ¿no? Hoy se trabaja mucho en lo que es simulación y hacemos cursos de simulación, y yo creo que es fundamental porque tanto para la intubación como para la broncoscopía, como para evaluar una laringe, es importante simular en el modelo inanimado para que cuando lleguemos al modelo animado, que es el que nos preocupa, sepamos proteger la arcada dentaria, sepamos proteger los labios, y naveguemos en la vía aérea sin estar golpeando las paredes de la misma o provocando alguna lesión por usar un broncoscopio o un laringo inadecuado. Shigeto Ikeda en la década del 60 desarrolla la fibra óptica flexible que con el desarrollo de los equipos chinos en este momento, que tienen una cámara en la punta, diríamos, han permitido que existan videoendoscopios con cámaras directamente en el cabezal, o sea, un visor en el cabezal, y la posibilidad de poder grabarlo y salir hacia un monitor, y por supuesto en la punta una cámara de alta definición. Y tienen modelos que van desde 2 milímetros hasta 6 milímetros, con lo cual se puede utilizar para distintos tipos de tratamiento, el uso del LEBUS, que es la ultrasonografía broncoscópica, o también el uso de la criobiopsia. Hoy en los trasplantados
ya el fibrobroncoscopio para biopsiarlo, para ver si rechazo o no, ya casi se está dejando de usar para usar el broncoscopio, el fibrobroncoscopio, pero con una ansa de crío por dentro, con lo cual se saca un taco de un casi de 9 milímetros de longitud y uno por lóbulo, con lo cual el diagnóstico es bastante bueno. La criobiopsia se había desarrollado en la década del 70, pero se puso en práctica en Italia con Sara Tomasetti y su equipo se reflotó hace, yo diría, 15 años atrás, y en este momento hasta se puede sacar un cuerpo extraño con crío, o sea, congelando se puede extraer, por ejemplo, una perla, que para sacar una perla o una gema de vía aérea, no hay una pinza adecuada que nos permita hacerlo. Yo he utilizado en ese caso, cuando hubo una gema en una nena de 10 años, un Fogarty en un bronquio y del otro un dilatador bronquial, y con eso fui saliendo con los dos balones inflados y los saqué por la laringe, pero no hay una pinza que pueda tomarla la gema. Pero el chico obstruido es un verdadero desafío, por eso siempre tenemos que hacer, todo se inicia en la pregunta: ¿por qué viene usted a mi consultorio, señora? ¿Qué problema tiene su hijo? ¿No? Esa pregunta repítanla 2 o 3 veces para ustedes estar ubicados en lo que deben ir a buscar. Porque a veces existen otros temas que no tienen nada que ver con lo que tiene el chico, entonces uno tiene que, diríamos, no darle importancia y decir, bueno, me estoy yendo de la consulta, como en este momento me escapé sin quererlo al no a silenciar el teléfono. El examen físico es la consecuencia de lo que la madre consulta, y fíjense en qué posición lo trae. Si son las 3 de la mañana y viene, ese chico está con una laringitis, viene arriba de la madre, digamos, en esta posición. Si son las 6 de la tarde y realmente el chico tiene una tos paposa, una voz paposa, se babea y dice que estaba bien hace 3 horas y ahora está grave, y aparte no tiene casi voz, sería una laringitis supraglótica. Ya no la vemos, ¿no? Pero nunca se acuestan esos chicos vienen apoyados con el maxilar arriba del hombro de la madre. Y también seleccionar cuál es el examen viable, más viable para ese chico en el lugar donde lo atendamos. Es fácil en el Clínicas, fácil en el Garrahan, fácil en el Niño, porque obviamente tenemos todos los instrumentos, pero si estamos en Moreno, o si estamos en La Ferrere, o si estamos en un consultorio privado, es altamente probable que no tengamos nada, porque no, por ahí no bajamos el fibro, porque quedó en el baúl del coche o lo que sea. Entonces, por ahí ver qué es lo que necesita este paciente, cuál es el primer estudio que voy a hacer. Hay que hacer una plaquita de cuello de perfil, perfecto. Véanme mañana con una placa de cuello de perfil, o pasado, cuando ustedes terminen. Y por supuesto que me ha pasado en mi consultorio de Paso del Rey, un día domingo al mediodía, estaba tranquilito, preparando un asadito, y entonces viene un chico que yo atendía y que se había ahogado con el papel de aluminio de los cigarrillos, de la caja de cigarrillos del padre, y estaba obstruido, y él no tenía en coche, así que lo subí a mi coche y me lo llevé al Niños, en la época que nosotros hacíamos la endoscopía y la anestesia, así que lo dormí, le saqué el papel y bueno, solucionamos, pero tuve que llevarlo yo en mi coche hasta el hospital de niños, o sea, como consecuencia del interrogatorio y del examen, y de valorar muy bien cómo está acostado, cómo está parado, sobre todo incluso ahora en la época que hay tantos videos, y cómo duerme, señora, lo tiene filmado, entonces nos ayuda mucho el sueño del niño, eso es fundamental. Por ejemplo, este chico,
Fíjense el tórax. Bueno, se le pide una placa de cuello de perfil, y la verdad que uno ve tiene una congruencia, ambos maxilares, no tiene una micrognatia, pero tiene una lengua con un dorso enorme o aumentado de tamaño, ¿no? Este era un lactante que, si ustedes miran, el fenotipo de esta cara es normal, no tiene nada, no tiene ningún síndrome, no tiene nada en sus manos. En general, siempre cuando uno tiene una alteración maxilofacial, un síndrome genético, mira los brazos, la extensión de los brazos, las manitos, a ver si tiene algo más, y entonces dice, sí, tiene algo más. Este chico no tenía nada, la placa de cuello era esta, así que le hicimos el anfibro despierto, y fíjense la lengua, cómo se apoya en la epiglotis. Ahora se va a aclarar un poquito más la imagen, y prácticamente el chico, luxándole el maxilar, es cuando se puede ver, ven que ahí ocluye, se apoya en la base de la lengua, en la epiglotis, y tapa la zona supraglótica. Ahora, al luxarle el maxilar, vamos a poder observar la laringe perfectamente bien. Por eso a veces es necesario hacerlo en conjunto con otro profesional o con una enfermera para que nos permita ver esto. O sea, en esta laringe de un chico que está haciendo lío, porque obviamente lo estamos molestando, es un lactantito, ¿no? Y sin duda, esta imagen por ahí no se puede obtener, porque no tengo quien le luxe el maxilar. Fíjense la diferencia cuando y si yo lo soltara, se vuelve a caer nuevamente la lengua, y esto es la causa de la obstrucción. La pregunta sería, ¿la laringitis por debajo de los 6 meses de la vida es normal? Este tipo de tos o de sonido bien claro, y no es normal. Entonces, ¿qué haríamos? Radiografía de cuello de perfil, endoscopía, fibrolaringoscopía. Lo primero que hacemos siempre es una placa de cuello de perfil, ¿no es cierto? Con lo cual podemos saber si este chico tiene algo. Este chico tiene 1 mes y medio y tenía esta imagen a este nivel. Yo lo marqué a propósito porque no era muy clara la imagen, pero pueden observar acá en esta otra placa. Y ha empeorado hacia el mes de vida. Si uno mira los angiomas de la piel, comienzan entre los 30 a 40 días y avanzan en tamaño a medida que el chico crece hasta el año de vida, ¿no? Obviamente, dándole corticoides mejora, simula una laringitis subglótica, pero nunca cura. Entonces, podemos ver esta imagen con esta tumoración subglótica. Para eso hay que verlo dormido, bajo anestesia general, no despierto. O sea, ponemos un laringoscopio, en este caso pongo un Hollinger para abrir un poquito más la zona supraglótica, y podemos observar esta imagen bilateral, característica, o sea, es una pseudotumoración que aparece a punto de partida de la pared, sobre todo en este caso izquierda, ¿no? Perdón. Bueno, ¿qué le hacíamos antes? Y en la época pre-propanolol le dábamos corticoides. Calculen que se ha llegado a usar de todo en los angiomas, pero le dábamos corticoides hasta llegar a una dosis alta durante 3 miligramos kilo, una dosis diaria de 3 miligramos kilo hasta 6 semanas. Después se lo íbamos bajando, lo cual era una locura.
obviamente los chicos venían redondos y seguían en algunos casos sintomáticos, hasta cuando aparecieron los primeros trabajos de Cotton haciendo la resección del angioma. Abrimos la mucosa, la vamos separando y vamos resecando el angiomita, y después, posteriormente, lo que hacemos es cerrarlo dejando un tubito de Montgomery. Este chico estaba traquetomizado. Por eso mismo decía que frente a darle corticoides y tener un Cushing y un chico enfermo, si estaba obstruido lo traquetomizamos y esperábamos la involución del angioma, porque el angioma crece hasta los 8 meses, hasta el año de vida, hace un periodo de meseta y después vuelve a descender despacito hacia los 3, 4 años de la vida. En el año 2005, 2006, aparecen trabajos de dermatólogos utilizando en un chico que tenía angioma el propanolol. Entonces van a ver al médico pediatra y le preguntó, mejor dicho, lo fueron a ver al otorrino y le preguntaron qué estaba usando, porque lo había visto a los 20 días y tenía un angioma en cara, más el angioma en laringe, y le dijo, no, está tomando esta medicación porque tiene aparte un problema cardíaco, ¿no? Entonces, el otorrino habla con el dermatólogo y le dice, mira, tenemos esta situación, el chico está mejorando y lo que está recibiendo es esto. Ahí es cuando se conectan y deciden comenzar a utilizarlo en los angiomas, y se demostró que el propanolol, de la misma manera que se utiliza en las jaquecas o y no se sabe por qué mecanismo lo mejora, lo mismo ocurrió con el propanolol, es antiangiogénico. Así que yo ya diría que desde el 2006 no tenemos ningún chico ni con corticoides, ni diríamos, mucho menos operado o traquetomizado. Y lo importante del propanolol es que la primera semana es bueno dejarlo internado, porque puede provocar hipotensión, puede provocar hipoglucemia y broncoobstrucción. Pero se lo deja internado y se le pone corticoide esa semana, porque el corticoide aumenta la presión arterial, el corticoide aumenta la glucemia y el corticoide libera la broncoobstrucción. Si a la semana está bien, se lo externa sin corticoides, se lo sigue ambulatoriamente. Si la evolución en general es buena, calculen que comenzamos con esto mandando preparar el propanolol, porque no existía una fórmula en gotas o en un liofilizado para chicos, para darle un sobrecito, no. Eran las pastillas que había que machacarlas y de alguna manera dárselas a los chicos. Hoy por hoy ya está el propanolol en jarabe, así que ya esto también está solucionado. Hemos tenido algunos inconvenientes, como por ejemplo, un chico recibía muy baja dosis y estaba muy sintomático y se internó 2 veces, mandamos a analizar la muestra y no tenía lo que decía tener. Pero ya en este momento diría que la evolución es muy buena en todos los angiomas. Así que propanolol, fundamental. A medida que avanzamos en edad, entre los 20 a 40 días de vida, también apareció otro ruido, un estridor, que es el más frecuente de todos, 90% de todos, es intermitente, varía con las posiciones. Cuando se intensifica, pero cuando duerme es cuando se intensifica. El chico come y diríamos incrementa su peso, no es que está quieto. La radiografía de cuello significativamente no muestra nada del otro mundo, y tampoco tiene antecedentes de haber tenido que estar respirado. Entonces, si miramos esta placa de cuello de perfil, y no tiene nada que preocupe, pero tengo la epiglotis, tengo los aritenoides que se vuelcan sobre la epiglotis. Acá tenemos otra placa que no está muy clara, pero en esta placa que tenemos acá vemos, miren, qué aritenoides
redundante, y acá está la epiglotis. Bueno, este era el hijo de un médico que tenía 3 meses y tenía el mismo peso que al mes de vida, o sea, no progresaba en el peso. Fíjense cómo la epiglotis está cartuchada, los aritenoides redundantes. Bueno, se le seccionó ambos repliegues, todavía no los habíamos cortado, se resecó los corniculados y quedó con una luz laringea perfecta. Fonamos con el tercio anterior del cuerno y ventilamos con estos 2 tercios posteriores. El chico nunca, ninguno de los chicos operados hemos tenido que mandarlo a terapia intensiva. Se despiertan y acá en ningún momento estuvo intubado. Lo que sí es importante, revisar toda la vía aérea, no conformarnos con ver la laringe. O sea, lo primero que hacemos es poner un laringoscopio, si es posible Jackson, y aplicar anestesia tópica, además del Seborane, y lateralmente al laringoscopio le estamos haciendo el Seborane y el oxígeno. Y entonces, una vez que revisamos que toda la vía aérea está sana, nos dedicamos a terminar esto. Y pueden observar acá que la otra forma es hacerlo, diríamos, con óptica y con el paciente intubado. Yo personalmente no los intubo, o sea, se cortan ambos repliegues, se resecan los corniculados, termina quedando esto, y con esto es suficiente. Algunos otros autores utilizan láser. Yo personalmente creo que si con el elemento frío anda bien, darle calor a la zona supraglótica y tener por ahí como consecuencia una estenosis supraglótica es un hecho serio. Entonces, no necesitamos elementos como el láser para hacer algo así. Esto tenía que ver con los angiomas. La parálisis laringea es el otro porcentaje de chicos que tienen estridor, pero desde el nacimiento, ¿no? Y es fundamental tenerlo en claro. Es un chico o que está intubado y que fracasa al extubarse, o que está con un estridor muy importante, y el terapista neonatal nos llama y dice, mire, la verdad que el ruido no le permite comer, está con dificultad respiratoria, ¿no? Y en algunos casos tienen apneas. Es mucho más importante cuando está despierto, porque cuando estamos dormidos, por más que tengamos las cuerdas en una posición intermedia, no pegados a la línea media, pero intermedia, en esta posición, como manejamos un flujo de aire tan bajo, el volumen corriente es tan bajo, las cuerdas no tienen fuerza, pero no tiene una fuerza como es la fuerza del aire, pero cuando el chico llora y necesita un volumen importante de aire, las cuerdas en vez de abrirse, o sea, se obstruye, ¿correcto? Y esto es lo que le tiene que llamar la atención. En general, la mitad pueden estar asociados con patología del sistema nervioso central. En general, no hay una estadística excelente que uno pueda decir, en mi estadística, el 52% tuvieron patología, pero siempre hay que buscársela. Y siempre que uno diagnostica con una fibrolaringoscopía una parálisis bilateral de cuerdas vocales, hay que pedir una resonancia de cerebro y bulbo. Tiene sonda nasogástrica y está chupeteando. O sea, bueno, ven que la radiografía de cuello de perfil es totalmente normal, ventrículo laríngeo normal, la zona de cuerdas vocales, aritenoides que no son redundantes. Bueno, miremos. No mueve. Esta es una instancia intermedia. La voy a comentar enseguida. Contra esto que es una parálisis bilateral de cuerdas vocales.
Entonces, este paciente que estoy señalando, que las cuerdas cuando entra el aire no hay abducción de la laringe, bueno, este chico hay que hacerle algo. A la casa así no se puede ir, es un neonato, se traqueotomiza. No sin dejar de lado el estudio del sistema nervioso central. Es un hecho más frecuente todavía. Se llama distonía cordal. ¿Qué significa? Cuando el chico no está excitado, no está loco, mueve las cuerdas, la laringe la mueve, pero cuando necesita flujo de aire, hace este movimiento de inversión cordal que después se libera. ¿Y cuál sería el tratamiento? Y expectante, porque si las cuerdas vocales no están pegadas a la línea media y no tienen nada en el sistema nervioso central, esperemos que madure el sistema nervioso central. ¿Quién le dice que por ahí a los 3 meses desapareció toda esta sintomatología? En los que están obstruidos, como el de abajo a la derecha, seguramente tuvimos que hacer una traqueotomía. La cordectomía la usamos en pacientes neurológicos y no fue útil. Para nada, o sea, directamente, diríamos, fuimos a la traqueotomía porque consideramos que era mucho más seguro no perder el tiempo haciendo una cordectomía, porque además no sé por qué mecanismo, si lo hacíamos mal o lo que sea, que hacíamos realmente en la zona posterior un verdadero agujero, nos quedaba la cuerda como colgando, sin embargo, a los días teníamos que la cuerda vocal estaba, si evidentemente no habíamos sacado. Y hacíamos la traqueotomía y vivían con la traqueotomía hasta que el chico crecía. Como las cuerdas de alguna manera se iban separando, esperábamos al momento de poder sacarle la cánula. En los casos unilaterales siempre tienen que pensar que hay una patología a nivel de cuello, es un chico que ha tenido una fístula traqueosofágica en H, o que lo han operado del corazón, que es la más frecuente, el ductus, tetralogía de Fallot, todas las cardiopatías en general, cuando están jugando con la zona de la aorta, como el recurrente pasa por debajo del callado aórtico, puede tener o una contusión o puede tener una sección. Entonces, siempre hay que esperar, no dar una mala información a los padres. Mire, tiene una parálisis de una cuerda vocal, puede ser casi seguro transitorio para dar una esperanza a los padres, pero lo único que es esperoterapia. Como comer puede comer, siempre hay que probarlo a ver si puede comer, y diríamos no tiene dificultad respiratoria, tan solo una voz baja, bueno, esperaremos, lo seguiremos, lo controlamos, y ¿quién les dice que en un tiempo prudencial lo vuelven a controlar y van a ver que por ahí funciona de nuevo la cuerda, simplemente con el examen físico, y si no, le hacen una fibroscopía y lo confirman. Hubo varios tratamientos en la parálisis lateral de la cuerda. Uno fue la lateralización de la cuerda vocal, donde Cotton mostraba la diferencia entre uno y otro. La lateralización cordal es pasando un punto a través del cartílago tiroides, suturándolo por debajo del celular subcutáneo, pero la cuestión es que esto no es tan seguro. Le generamos seguramente un trastorno deglutorio, porque al no moverse y al dejarle una zona tan amplia acá atrás, podía traer problemas. Y últimamente, la última cirugía que se hizo fue, y que la hacemos, es directamente operarlo, total está traquetomizado, hacer la cervicotomía, llegar a la comisura posterior y ponerle un graf de cartílago costal en la cara posterior del cricoides, cortarlo en toda su longitud de apicocaudal, separarlo bien y ponerle una cuña de cartílago costal. Y este sería el posoperatorio. Pero nació un chico y la médica siempre están en terapia y uno cree que el otro que me habla del chico no sabe nada, porque esto es una costumbre. No, al contrario, crean siempre todo lo que le digan. Total, después van a ir y lo van a ver y van a dar su opinión. Siempre nos dan una mano muy grande los terapistas, por eso mismo hay que tratarlos muy bien porque de alguna manera se quedan con el problema, ¿no? Pero este nació sin voz.
y además tiene un síndrome aspirativo, se ahoga cuando come, ¿no? Es el otro dato, la voz y que se aspira. Y en algunos casos son pacientes que no pueden dejar la asistencia respiratoria mecánica. Esto ocurre en la 6ª semana de vida intrauterina, la separación del tubo digestivo primitivo de vía aérea y de esófago. Y entonces la separación no es completa. Y bueno, acá tenemos, diríamos, el grado 1, interaritenoideo. El cricoideo parcial sería el grado 2, donde se comunica la laringe con el esófago. El grado 3 es tercio superior de tráquea y todo el cricoides completo. Y el grado 4 es un chico que no tiene, digamos, opciones de vida porque es imposible. En general no viene solo el grado 4, está acompañado, diríamos, por un síndrome genético. Por ejemplo, yo vi uno solo completo, grado 4, y que era una trisomía 18. O sea, es un Down que tiene cardiopatía, que tiene atresia de esófago, que tiene como 4 o 5 patologías al mismo tiempo. Acá tenemos una radiografía de cuello de perfil, ventrículo laríngeo, la zona de las cuerdas vocales. La verdad que pareciera que es normal, pero le hacemos el esofagograma y fíjense cómo se tiñe la vía aérea y se tiñe el esófago. Este es un chico que me llaman porque lo decanulan, le sacan el tubo endotraqueal, está bien, y al rato o a las horas comienza con dificultad respiratoria. La vía aérea por debajo es totalmente normal, la carina traqueal, ambos bronquiofuentes, nada llamativo, no tiene una malformación asociada. Estos son los aritenoides, pero el cricoides estaba casi, sería un grado 2, algo probablemente tuviera de cricoides, ¿no? Es un clef laríngeo, y son chicos que respiran. Este tiene un tejido amartomatoso, tenía 6 años, y que el mismo organismo lo forma como para cubrir la falla. Pero en este caso, cuando salgo de la terapia intensiva, le pregunto a los médicos, ¿y los padres no te dijeron nada, que se ahogaba cuando comía? No, ambos padres son sordomudos, o sea, no teníamos el informante. Esto es lo que últimamente se está haciendo desde el punto de vista de otorrino, o sea, tanto en el grado 1 como en el 2, se puede hacer láser, ¿no es cierto?, quemar y tratar de, en esta superficie cruenta, después ir, diríamos, suturando. No se olviden que deglutimos más de 1000 veces por día saliva, o sea que la laringe está en pleno movimiento y las posibilidades de fracaso de esta cirugía son bastante frecuentes. Yo a 4 chicos le hice, tan solo en 2 tuve buenas respuestas, uno en un grado 1 y el otro en un grado 2, pero después no es fácil que quede, que selle y que la saliva, diríamos, rompe todo, es un lío. Por eso los éxitos están más lejos que frecuentes, ¿no?, en la solución de esta entidad. Sin embargo, Philippe Monnier hasta el grado 4 ha suturado. Yo la verdad que sinceramente no sé cómo lo hace, pero realmente él le va bien, o le iban bien los pacientes. Bueno, recién nacido, áfono, siempre que les digan que no tiene voz, la voz de un recién nacido, si no tiene patología muscular y si no tiene una cardiopatía congénita, son las 2 preguntas. No, es un gordo divino. Y tiene mala voz, siempre hay que hacer una fibroscopía. Fíjense la membrana, laríngea que tiene, que a veces en algunos casos es mucho más importante y llega a lugares más posteriores. La membrana puede ser sin estenosis o con estenosis. Este es un recién nacido con voz apagada, con laringitis recurrente, ¿no?
y con una superficie extensa. Obviamente la laringitis no mejora con corticoides, y la radiografía de cuello de perfil puede ayudarnos. Este era un lactante de 3 meses que se fue a la playa y tenía laringitis. Bueno, ¿qué hicimos cuando nos llamaron? Miramos esto, ahí salimos a hablar con los padres, le dijimos que lo íbamos a traquetomizar, porque esto era duro, que las cuerdas vocales casi no se ven, están escondidas por esta membrana, pero este es el orificio pequeño por el cual respiraba. Así que lo traquetomizamos y al año le hicimos una laringofisura, dejando un tubo de Montgomery en aquel entonces. Hoy podríamos dejar un stent laringio, hay unos stent que están en el mercado HB, que son, diríamos, una porción son de silicona biocompatible, y se puede poner acá, van con un taponcito y se le puede dejar puesto 8 semanas y después se saca y se logra el mismo objetivo. Acá está la laringe un año después. Ya acá tienen otra imagen de cómo queda. Y acá está un chico que tenía una estenosis congénita. La cuestión es que operado, el padre, un atrevido, lo tiró al agua, y con el tubo Montgomery es mucho mejor que con una cánula de traquetomía. Uno de los últimos puntos a comentar, y ya creo que voy concluyendo, es la dificultad respiratoria que tenía este paciente con este tumor supraglótico, y estaba en el repliegue epiglótico izquierdo. Fíjense que está intubado, o sea, me llamaron urgentes y lo intubé. Esto es quiste, que distorsiona toda la arquitectura de la laringe, mirá. Vamos a ver este caso de un chico que estaba soportado con BNI. Estaba soportado con BNI para que pudiera dormir cuando nadie le había hecho el diagnóstico. Entonces, este era el quiste que tenía. Antes, con el doctor Magaró, los operábamos por cervicotomía. Hoy directamente cortamos la mucosa, con un decolador vamos separando al quiste, ¿no es cierto?, lentamente. Acá hay que tomarse su tiempo, lo tenemos intubado el paciente, y vamos separando con pequeños hisopitos y algunos estiletes bien lanceoladitos, como para que nos permitan ir separándolo de esta cápsula. En general se terminan rompiendo. Igual, si lo quieren solucionar, le ponen una boca, lo pinchan, aspiran el contenido que es citrino, y va a salir respirando perfecto. Pero sin duda que el tratamiento de este paciente, que tiene una laringe por debajo de cuerdas totalmente normal, es que sea la solución, porque si yo lo pincho, a la semana, 10 días, 20 días, va a estar igual que en el momento previo. Entonces, se opera, y los operamos desde recién nacido, y la verdad que andan muy bien. Por último, y hablando del diagnóstico fetal, este es lo último que hacemos. Llevamos en este momento 39 pacientes o madres con estos problemas por distintas lesiones, por malformaciones, tumores de cuello, por atresias laringias, como es este caso. Este es un feto de 35 semanas que previamente a esto le habían hecho una ecografía de tórax, mejor dicho, una ecografía fetal, y habían encontrado que tenía megatráquea y pulmones enormes. Entonces se le hace una resonancia fetal y se observa que no tiene continuidad la laringe acá. Acá está sin continuidad. Bueno, entonces se prepara un escenario con los obstetras, con los anestesiólogos, de dormir a la madre y mantenerla bajo anestesia general a la madre, y que nos sirva la membrana, la placenta, de membrana para oxigenar al feto. Entonces,
se le pone un saturómetro en la orejita una vez que sacan la cabeza del feto, y se toma la saturometría, que la del feto es 60%, entonces ahí hacemos una endoscopía para ver si tiene atresia laríngea o no, si se confirma, y ahí realizamos la valoración de esta laringe. Esta fue la primera que hicimos, pero sinceramente la mostramos porque está armadita. Intentamos pasar un dilatador ureteral, que es imposible. Como tal, damos la vuelta y hacemos, esta es la imagen endoscópica, o sea, no se ven, no tiene el... Así que hicimos la cervicotomía, la traqueotomía, y hay con cuidado porque es muy blandita la tráquea del recién nacido. Una vez que la reparamos, ponemos la cánula, aspiramos abundante líquido que viene de los pulmones y se pone la cánula de traqueotomía, y por supuesto el obstetra está controlando que el cordón umbilical no sea comprimido por el útero de la madre, pero también tenemos el saturómetro puesto que nos ayuda a decirnos que está todo ok. No se tiene que despertar en ningún momento, porque si respira y no hemos llegado a hacer la traqueotomía, bueno, va a fallecer, no queda otra. Así que una vez que terminamos, pasa a manos de los neonatólogos, y son los neonatólogos los que ven que no está ventilado aún. Entonces, una vez que fijamos esto, automáticamente lo sacamos, terminamos el alumbramiento, por decirlo así, mejor dicho, no, la extracción del feto, y se comienza a ventilar. El color es por la digitalización, no se asusten, no está cianótico para nada, está bien controlado. Ahora van a ver cómo cambia automáticamente el color del chico, pero es un efecto desgraciado que nos ocurrió al digitalizar las imágenes, pero es ahí donde están trabajando los neonatólogos, y automáticamente le ponen la vía umbilical. Además de la vía umbilical, tienen todo preparado para respirarlo. El paciente sale dormido y relajado, el feto. Y nada, este chico en este momento tiene 19 años, y tiene una vida totalmente normal, es deportista. Así que nada, de esta manera creo que les he hecho un repaso de toda la patología laríngea groseramente. Nos faltó lo adquirido, pero era patología congénita. Bueno, muchas gracias.